Radio María presenta Café con Fe, un programa de Pastoral UC. El último ataque terrorista en Niza, Francia, el pasado jueves 29 de octubre, dejó 3 fallecidos en una iglesia católica. Días antes, un profesor también fue asesinado por mostrar caricaturas de Muhammad en una clase que trataba sobre la libertad de expresión. Surge la duda entonces, ¿hasta dónde podemos llegar con nuestras ideas y nuestra fe y cómo es posible transitar en tolerancia en un contexto en el que también Chile presenta incidentes como la quema de iglesias, en que las libertades y el respeto se vuelven un paisaje nebuloso? Mi nombre es Sofía Berté, estoy con Carmen Villa, las dos trabajamos en la pastoral de la Universidad Católica y esto es Café con Fe. Hola, ¿qué tal amigos de Café con Fe? Ya como lo dijo Sofía, el tema de hoy es la tolerancia y la libertad de expresión en el contexto que vive actualmente países como Francia y como Chile. Y para ello hemos traído a 2 invitados expertos en temas como este. El primer invitado es Julio Bozo, vocero de Voces Católicas. Julio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias Carmen, Catalina, Sofía, por la invitación, aquí encantado. Tenemos también con nosotros a Francisco Javier Tagle, académico de la Facultad de Periodismo de la Universidad de los Andes. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Sofía, Carmen, también a ti, Julio. Muchas gracias por esta invitación. Francisco, también aprovecho de saludarte al aire. También. Bueno, quisiera iniciar este programa con la pregunta de ¿cómo ven ustedes los límites en cuanto a las libertades religiosas en Francia? Vemos lo que pasó con mucha tristeza el pasado 29 de octubre, cuando un yihadista tunecino entró a una iglesia en Niza y asesinó a 3 personas que su pecado era que estaban rezando. Bueno, quisiéramos empezar por Julio, que ha vivido en Francia, si nos puede dar la visión de lo que pasó el jueves pasado. Bueno, la verdad que esto se arrastra hace un buen tiempo, viene un poco desde que comenzaron los atentados de Charlie Hebdo, después tuvimos lo del Bataclan, que fue una carnicería espantosa, que me tocó justo estar poquito antes en Francia, pero está el tema especialmente de la convivencia, de la laicidad, ¿ya? Que de alguna forma se ha transformado un poco en un laicismo, como es una hegemonía del laico, de la república, pero una república que, entre comillas, tiene que ser respetuosa, pero tampoco puede ser neutra, ¿ya? Porque justamente nos basamos en el tema del respeto. Francia es un país que en el fondo se enorgullece mucho de su república, digamos que antes era un reino, ya no tenía monarquía, y ahora tiene una república que le trata de dar mucho respeto a la libertad de conciencia y de alguna forma libertad religiosa, casi como, un poco como en Estados Unidos, quizá un poquito menos, pero que también forma parte de su patrimonio cultural histórico, ¿ya? Recordemos que Francia no se puede entender sin el cristianismo, sin las catedrales, en fin, que de hecho son propiedad del Estado las catedrales. Entonces, deshacerse o echar abajo sus catedrales formaría echar abajo su identidad. Que el último tiempo, dado su tema colonial, han llegado muchos migrantes que primero eran primera generación, o todos franceses ya a esta altura, y que vemos que cambia el espectro. Y ahí yo diría que esa neutralidad no puede ser pasiva, Carmen. Uno tiene que establecer hasta dónde yo puedo criticar, ¿ya? Y hasta dónde yo me puedo burlar. Entonces, hay un hilo, una zona muy fina, y digamos que lo que hacía Charlie Hebdo era burlarse del profeta Mahoma, ni más ni menos. Es como que a nosotros, los cristianos, los católicos, se empiecen a burlar de la Virgen María, bueno, como alguna vez lo hizo The Clinic, o lo hicieron otros más, con misa de desagravio, pero en el fondo, ¿dónde guardamos el valor de lo sagrado? Y si no defendemos los sagrados, ¿quién después nos viene a defender? Eso quería como decir como primera parte. Francisco, ¿hay algo que quieras agregar? No,
retomando la misma línea de Julio, ¿no es cierto? Europa ha tenido, yo creo que en las últimas décadas, casi siglos, ¿no es cierto?, un cuestionamiento sobre sus raíces cristianas, donde Europa, en cierta medida, ha ido renegando de sus raíces cristianas. De hecho, lo podemos ver en la misma conformación de la Unión Europea, una polémica que se suscitó algunos años atrás, ¿no es cierto?, si era en la Constitución Europea, si Europa debía reconocer, ¿no es cierto?, sus raíces cristianas. Y en esta línea, Europa no se entiende, para mal de muchos, sin el cristianismo, ¿no es cierto?, sin sus raíces cristianas. No se entiende Europa, ¿no es cierto?, ni su historia, ni su cultura, sin el cristianismo como un elemento constitutivo de Europa. Por lo cual, claro, lo que está viviendo hoy día Europa, ¿no es cierto?, es un tema bastante complejo, donde hay una sociedad que ha ido mirando hacia el lado, ¿no es cierto?, que ya no se trata de un asunto de creencia o no creencia, sino de renegar lo propio que son, y por otra parte se enfrenta, ¿no es cierto?, a la llegada de, quizás, ¿no es cierto?, de otras religiones como la musulmán, donde, ¿no es cierto?, tenemos una migración creyente contra una sociedad descreída. Entonces creo que eso finalmente va a producir siempre choques, ¿no es cierto?, culturales bastante fuertes. Y por otra parte, tomando, ¿no es cierto?, hay que señalar también que, bueno, lo que decía un poco Carmen y Sofi, ¿no es cierto?, en la introducción respecto a esto que sucede con la religión, no olvidar, ¿no es cierto?, que la base y el fundamento de la democracia, en cierta medida, es la tolerancia religiosa. No sé, la democracia actual, ¿no es cierto?, son deudoras de la tolerancia religiosa, pero las guerras religiosas, ¿no es cierto?, de Inglaterra, etcétera, las que terminaron, ¿no es cierto?, en esta idea de que una democracia no se comprende sin la tolerancia religiosa. Creo que esos dos puntos me gustaría tomar en cuenta a mí. Un poquito relacionado con eso, Emmanuel Macron dijo que Francia no iba a renunciar a las caricaturas. Durante un homenaje que le hicieron al profesor de historia, Samuel Paty, que fue quien murió el 16 de octubre, en los suburbios de París, por mostrar una caricatura que se burla de los musulmanes. Entonces, Julio, me gustaría preguntarte a ti, ¿hasta dónde limitar el derecho de la libertad de expresión? ¿Hasta dónde es una sátira? ¿Y hasta dónde es una provocación el incentivar esta libertad o esta manera de libertad en estas caricaturas? Y además, sumado que Francia ha sufrido varios atentados por estas caricaturas que irritan al mundo islámico, y es un país que tiene como la segunda religión con más fieles en ese país, es el Islam. Bueno, recordemos que en la historia del cristianismo, los 2000 años del cristianismo, la Iglesia Católica francesa es conocida como la hija mayor de la Iglesia. Hubo papado, ya hay mucha tradición. Hoy, un poquito aguado, había una ciudad papal en Aviñón, en fin, hubo papas allá, en fin. Hay mucha historia. Pero, volviendo a lo que es hoy, porque las cosas cambian muy rápidamente y con mayor vértigo, yo veo que el tema está hacia la capacidad empática y el respeto, ¿ya? Lo que puede ser sagrado para mí, para el otro no lo es. Si el otro se burla de mí, lo mío que es sagrado, de una forma me pasa a llevar, ¿ya? Y yo creo que, y esto no lo llevamos solamente al tema religioso, si yo se me ocurre decirle desgraciado a una minoría sexual, por ejemplo, o desgraciado a una minoría étnica en Chile, o desgraciado a tal, qué sé yo, de tal partido de fútbol, que también tienen de alguna forma raíces muy fuertes en el respeto, no sería presentable. Entonces yo digo, ¿por qué somos capaces de reírnos, qué sé yo, si un equipo perdió el fin de semana, ¿ya? O está a punto de descender a segunda división, pero en el fondo, cuando es un tema de religión, no hacemos el hincapié de decir, oye, ojo, se te pasó la mano, ¿ya? Ojo, se te pasó la mano, no está bien. Y para nuestra convivencia, para tener una sanidad, un poco lo que es el lema de la República Francesa, libertad, igualdad y fraternidad,
la fraternidad está ligada absolutamente al tema del respeto. Entonces, ahí va mi punto, Sofía. Francisco, ¿quiere agregar algo a esta pregunta sobre...? No, yo creo lo mismo, que, claro, una parte está la parte legal, ¿no es cierto? La libertad de expresión es un derecho, ¿no es cierto?, fundamental de cualquier democracia, por lo cual, claro, la libertad de expresión, cada persona es libre, ¿no es cierto?, de decir lo que quiera, y es una de las bases por lo cual podemos decir que estamos en una democracia. Pero sin embargo, ese derecho choca, ¿no es cierto?, con el derecho también del respeto, y sobre todo el respeto religioso. Y creo que como católico, ¿no es cierto?, el mundo católico, eh, nos hemos acostumbrado a ser muchas veces ofendidos, ¿no es cierto?, rutinariamente, desde películas, desde comentarios de intelectuales, de que en el fondo se puede trapear un poco, ¿no es cierto?, con los valores, creencias de los católicos, y nos hemos acostumbrado a eso. Pero claro, pero por otro lado, por supuesto, pero esto, si lo llevamos, ¿no es cierto?, a lo que sucede con los musulmanes, claro, tampoco no es la forma, ¿no es cierto?, de esa forma, ¿no es cierto?, de terrorismo, esa forma de yihad que tienen, ¿no es cierto?, de guerra santa, etcétera, tampoco no es la adecuada, la respuesta adecuada. Lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, en cualquier sociedad que tenga valores democráticos, ¿no es cierto?, es que el respeto a la religión sea algo fundamental, ¿no es cierto? Yo no puedo, da lo mismo cuál sea la creencia de una persona, pero sin embargo, si creemos que lo que cree una persona es su comprensión, ¿no es cierto?, del mundo, ¿no es cierto?, y es parte integral de lo que es esa persona, bueno, ofender las creencias de una persona es algo muy grave, es algo muy grave. Además que una cosa es libertad de expresión y otra cosa es usar la excusa para poder burlarte de otra persona. O sea, siento que estas caricaturas no son... Bueno, esto es una opinión personal, pero la caricatura no es una forma de expresión, es una forma de burlarse, como una sátira. Y ahí quizás podríamos hablar de como cuán cierta es esta frase de mi libertad termina donde empieza la tuya, porque... o sea, cada uno tiene su propia libertad y nadie pasa a llevar la otra, o es una sola libertad en la que estamos todos interactuando, digamos. Claro, esa es como la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde pasa el respeto? Es bien complicado, porque es una línea muy, muy delgada. La pregunta es también, ese caricaturista, ¿tiene derecho, no sé, quizás no reírse del Dios, ¿no es cierto?, ni de la creencia, pero sí podría reírse, no sé, de los musulmanes, o tampoco, no sé, esa es la gran pregunta que podemos hacernos, ¿no es cierto? Claro, y que no toque fibras tan profundas, porque creo que la caricaturización de algo tan sagrado efectivamente como que toca fibras muy profundas dentro de una población musulmana que pues quiere que se le respeten a las diferentes creencias que muchas veces son, digamos, atacadas de una manera satírica, y esto sin, obviamente que nos duele cuando asesinan a una persona, cuando la masacre de hace más de 5 años en Charlie Hebdo fue pues, muy dolorosa. Sin embargo, creo que es importante como que no se genere una provocación a que ocurran este tipo de lamentables incidentes. Y bueno, y frente a esto, vemos cómo Francia, pues la configuración en los últimos años, y como decía Julia al principio del programa, ha cambiado tanto. Ahora tiene la población musulmana más grande de Europa con 6 millones de personas. Islam es la segunda religión del país y pues una religión para muchos profesada con muchísima radicalidad. Y por otro lado, pues hace algunas semanas, y ya lo hemos comentado en programas anteriores, el Papa publica la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, hablando un poco del sueño, de la posibilidad de que las distintas religiones vivan en armonía como compañeros de camino. Julio, ¿crees que esto es posible en Francia cuando la configuración del país está cambiando tanto, y cómo se puede aplacar ese fundamentalismo y más bien fomentar un diálogo y una paz entre diversos credos? Yo siempre creo que es posible. Bueno, yo creo que como cristianos siempre estamos llamados al respeto y al diálogo, ¿ya? Aunque muchas veces no se entienda para nada nuestro punto de vista, hay que saber eso, ¿ya? Aunque sea ingrato. Yo veo que es necesario, y dentro del mundo musulmán
tampoco también hay que reducirlo a la yihad. Uno ve en las calles de Francia, de las distintas ciudades de Francia, qué sé yo, apololos, hablamos en chileno, caminando por la calle, algunas con su velo, otras sin sus velos, de la mano, abrazados, cosas que quizás en Irán no lo veríamos, pero sí lo vemos en Francia. Entonces, hay distintos grados de compromisos, ¿o no? Entonces, en todo un espectro, hay unos que se lo toman súper al pie de la letra, ¿ya? Y que no van a aceptar ningún tipo de falta de respeto, y otros que son mucho más dialogantes. Pero el Islam, hay que entenderlo también, igual es visto como una integridad, ¿ya? No separa la fe del poder, por ejemplo, ¿ya? Y eso es un tremendo tema. Nosotros sí, tenemos separado la fe del poder, incluso la fe del dinero. Es todo también un tema que todavía nos cuesta a los cristianos. Pero en esa convivencia y ese diálogo yo creo que sí es posible. Hay hartos centros también no tiene una estructura como el imán que dirige a toda su comunidad, sino también hay centros de estudio musulmanes, y hay todo un desarrollo intelectual respecto a este tema. Entonces yo creo que también hay que dar un poco fe a eso, a esa convivencia, de alguna forma, con la república, digamos la república con la democracia. Entonces, los franceses hablan de su república, que les orgullece tanto. Para nosotros la traducción a nuestro chileno sería cuidar nuestra convivencia nacional y democracia, con el respeto. Entonces, yo diría que hay que avanzar en esa línea, y para eso se necesitan muchos actores, ¿ya? No solamente el gobierno, tiene que ser la Iglesia Católica francesa y europea, en fin, el papado, en fin. Bueno, hay que recordar que desde Juan Pablo II fuertemente han habido fuertes encuentros más bien, diálogos con el mundo musulmán. Juan Pablo II visitó países musulmanes, pero es una relación que no se alimenta con una visita cada tantos años, y que necesita ser regada permanentemente. Estamos conversando con Julio Pozo, vocero de Voces Católicas, y Francisco Javier Tagle, académico de periodismo. Esto es Café con Fe. Les recordamos que pueden ver esta conversación en el canal de YouTube de La Pastoral. También nos pueden escuchar en Radio María y en versión podcast en SoundCloud y en Spotify, para todos los gustos, para que nadie se pierda Café con Fe. Y me gustaría preguntar, ya traer el programa a Chile, este tema de la libertad de expresión y la tolerancia a nuestro país, y el tema de las iglesias quemadas. ¿Qué es lo que los manifestantes están condenando? ¿Qué mensaje es el que ellos quieren dar? Como nosotros temíamos que el 18 de octubre hubiese saqueo, no sé, volvieran a quemar el metro, por ejemplo, las micros, pero quemaron iglesias y en lugares importantes de Santiago, que es la ciudad más importante. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasó ahí? ¿Qué es lo que ellos están condenando? Yo creo dos cosas. O sea, bueno, yo no sé lo que están condenando bien, ¿no es cierto? Claro, porque algunos dicen que la quema de la iglesia se debe a un enojo ciudadano que podría haber, ¿no es cierto?, por la actuación de la iglesia en los últimos años, pero realmente si uno lo pone en una balanza, yo creo que hay otra cosa más que eso, ¿no es cierto? Hay una necesidad, ¿no es cierto?, de enojo, ¿no es cierto?, con símbolos que representan cosas en la sociedad. A mí lo que más me llama la atención, dos cosas de lo sucedido. Uno, un poco las autoridades, ¿no es cierto?, y lo que escucha del mundo político, donde una parte importante, quizás la mayoría, lo que más lamentaba era el daño al patrimonio, ¿no es cierto?, de que eran iglesias del siglo XIX, que se perdía un valor patrimonial de Santiago. Recordemos que también a estas dos iglesias hay que sumar la iglesia que está la Veracruz en la calle Las Tarrias. Pero el problema no es eso, no es el problema de un daño patrimonial. Obviamente que es parte, ¿no es cierto?, el daño patrimonial, por supuesto, que lamentable, ¿no es cierto? Eran iglesias, a mí me gusta mucho el patrimonio, y eran iglesias bastante bonitas, ¿no es cierto?, muy bonitas. Pero no es el problema, es eso. Y muy bonitas y muy antiguas, además. Muy bonitas, muy antiguas, ¿no es cierto?, con mucho valor,
bueno, la iglesia de la Veracruz tiene mucho recuerdo a mí por mi abuela, que le encantaba la iglesia de la Veracruz, etc. Pero en el fondo, el gran daño, y creo que ahí la autoridad política se equivoca, el gran daño de lo que pasa cuando se queman iglesias es que hay una comunidad de fieles que perdió un lugar, por ejemplo, para asistir a misa, que perdió un lugar para bautizar a sus hijos, que perdió un lugar para entrar a sus muertos, que perdió un lugar para hacer comunidad. Y eso es gravísimo, ¿no es cierto? Es un atentado religioso, ¿vale? Alguien dirá, mira, es que no están atacando directamente la fe, sino que querían destruir una iglesia, ¿no es cierto?, como símbolo de protesta, etc. Pero yo creo que es mucho más allá, ¿no es cierto?, cuando vemos esa imagen que es realmente macabra, ¿no es cierto?, de esa persona pateando a la Virgen hasta que caiga de la iglesia de Carabineros al suelo. Es una imagen dolorosa, dolorosísima, que ataca lo más profundo de un pueblo católico, ¿no es cierto?, que si bien a pesar, ¿no es cierto?, de que quizá el catolicismo no está en su mejor momento de la sociedad chilena, aún, ¿no es cierto?, en cualquier encuesta, en cualquier censo, marca más del 50%, ¿no es cierto?, casi el 60% de la población chilena se declara católica. Entonces es un atentado gravísimo, ¿no es cierto? Y sobre todo también injusto con la iglesia, también considero yo. Yo quizás para complementar lo que dice Francisco, es que de alguna forma la iglesia, además de ser las comunidades que se quedan sin sus servicios para bautizos, funerales, en fin, que son cosas importantes dentro de la vida del ser humano, ¿ya? No es un detalle, ¿ya? Es también el lugar de la ayuda fraterna, del auxilio, de la acogida, ¿ya? Muchos comedores, muchas cosas se organizan ahí. Entonces, ir y quemar eso es de alguna forma decirle a muchas personas que en el fondo migrantes, en fin, decirle tu dolor no me interesa. ¿Y qué pasa ahí? ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? De alguna forma, yo creo que hemos sido testigos de una frustración creciente, ¿ya? Y que se nos traspasó, de alguna forma, a un grupo, a un odio muy grande, y un odio que en el fondo no basta solo con condenar, ¿ya? Hay que atender también qué pasó ahí pastoralmente, quiénes son esas personas. Si lo vemos como iglesia, si lo vemos como en sintonía de misión, ya que estoy en la pastoral de la Católica, le digo, aquí hay gente que no fue misionada, o llegamos muy tarde. Entonces, tenemos que, de alguna forma, tomar esto realmente como un tremendo desafío, porque si el cristianismo se hizo tan importante dentro del primer milenio, los primeros 500 años, y convertía, era justamente por esa fraternidad que se producían entre ellos. Miren cómo se aman, debe valer la pena ser como ellos. Y yo creo que eso quizás se ha notado poco, y con este grupo llegamos tarde. Y eso me llama la atención, porque en el fondo decir, ¿qué hacemos? Que es como, de alguna forma, lo que llamaba con tanto empeño el cardenal Silva Enríquez, que cuidemos el alma de Chile. ¿Qué pasa con el alma de Chile? Estamos reduciendo quizás nuestra iglesia quizás a otro tipo de cosas, y no estamos cuidando el alma de todos los chilenos, independientemente cuál sea su credo o no. Yo creo que ahí tenemos un desafío pastoral titánico, que ninguna institución sola lo puede hacer por sí misma, pero que sí todos los actores sociales tenemos que hacernos cargo, y no podemos mirar con complacencia, y menos celebrar cuando, no sé, se quema algo. O sea, yo veo cuando queman un kiosco, yo digo, esa persona se quedó sin trabajo, una familia entera quedó en la calle. Pero si cuando queman una iglesia, algo está pasando con la traducción de ese tema. Claro, con la representación de la iglesia para la sociedad, que era un poco lo que decía Francisco al principio. Sí, y el mundo, a mí me sorprendió mucho cómo, pues, siendo extranjera, mucha gente me preguntaba, ¿y tú qué estás en Chile? ¿Estás bien? Porque fue muy fuerte, fueron imágenes muy fuertes que, pues, muchos de nosotros las vimos en vivo mientras veíamos cómo se desarrollaban las protestas, pero otras personas las vieron por medio de redes sociales, de diferentes medios de comunicación, y llegó a muchísima gente, y fue muy, muy impactante que esto estuviera pasando en Chile. Justo ahora una colega argentina decía, yo lo imaginaba del Medio Oriente, pero no de mi país vecino. Entonces sí fue algo fuerte, y pues como decía Julio, a veces sí dan un mensaje agresivo. Y bueno, y frente a este tema, y frente al tema de la libertad religiosa, y volviendo un poco al tema también de Francia,
estaba leyendo una columna del diario El País de Cali, Colombia. El columnista José Félix Escobar decía que los terribles ataques de los extremistas musulmanes en Francia tienen su origen en una discrepancia básica entre la civilización occidental y el islamismo extremista. Y los occidentales creemos que una sociedad civilizada se fundamenta en el respeto a la libertad de expresión, como hemos visto. Pero los islamistas radicales, y vemos que aquí también en Chile está ocurriendo con otro grupo, cuestionan la libertad y la someten a prejuicios religiosos, políticos e ideológicos. ¿Hay alguna manera, Julio, de llegar a un acuerdo entre estas dos visiones? La visión que quiere la libertad a toda costa y la visión que quiere, la imposición de una ideología o de un sistema religioso o político a toda costa. ¿Hay manera de llegar a algún acuerdo? Yo creo que tenemos que condenar toda forma de violencia, sobre todo partimos de las más brutales, porque hay miles de formas de violencia. Las diferencias sociales podrían ser una forma de violencia, si quieren decirlo, de alguna forma. Uno me lo puede decir y uno tendría quizás que medio como poco aceptarlo. Pero la violencia, cuando yo estoy dispuesto a pegarle a un alcalde o a una precandidata a la presidencia, o estoy dispuesto a quemar una iglesia, tengo que condenarlo. Yo no puedo creer que en el fondo tengamos chilenos de primera o segunda categoría, porque a algunos les puedo pegar y a otros no les puedo pegar. Eso no resiste. Yo creo que ahí, de alguna forma, está todo el tema de nuestra dignidad que tenemos que trabajar pastoralmente. Y digo pastoralmente porque no solamente se trata de, entre comillas, hacer misiones o llevar los sacramentos, en fin, que eso está muy bien. Yo creo que hay un tema de despertar las conciencias, y es un poco lo que creo que hace el cristianismo, despertar las conciencias a las personas para decirme, oye, ¿esto que estoy haciendo realmente está bien o no? Oye, estoy rompiendo unos semáforos, ¿está bien romper un semáforo de propiedad privada que en el fondo lo pago con mis impuestos? Porque siempre lo pago con algo, aunque sea con el IVA del Super 8 que me compré, ¿ya? Entonces, yo creo que el tema está ahí, tenemos que condenar la violencia y cuidar mucho la convivencia nacional, es muy necesario, y a veces para convivir la convivencia hay que ceder en muchas cosas, pero tenemos que llamar a ese bien común, si no, tenemos una capa muy delgada, y Chile en su historia, no digo los últimos 50 años, sino más, los últimos 100 años, hemos sido testigos muchas veces de ese tema y no lo recordamos, ¿eh? Entonces, a mí me encantaría que nos abusáramos nosotros de los historiadores para que entendamos los procesos, porque siempre podemos volver a caer en lo mismo, y la idea es que podamos ser un país más justo, más humano, más cristiano, como dijo Juan Pablo II en el Estadio Nacional del año 87. Me quedo dando vuelta de la pregunta anterior sobre la quema de las iglesias, que uno veía en las noticias que como entrevistaban a personas y algunos decían como, bueno, yo soy católica y veo que hacen tanto drama por la quema de las iglesias, pero se mataron a un joven en una población y nadie está hablando de eso. Como no es que una cosa sea más importante que la otra, o de una tengamos que hablar y de la otra no. Son cosas que son igualmente relevantes. O sea, la vida de ese joven, él tiene su dignidad y tenemos que preocuparnos de él, y eso no debería pasar. O sea, no debiese morir más gente asesinada, ni en esta batallas y guerras civiles que se producen, pero tampoco podemos pasar a llevar este lugar sagrado para las personas, que es como, y también lo que dice Francisco me parece que es muy real, muy válido. O sea, los cristianos no hemos demostrado la importancia de nuestros templos. O sea, cuán importante es una iglesia, que es donde se forma la comunidad, donde se bautiza a los niños, donde uno tiene un encuentro con Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. O sea, si todos supiéramos la importancia que hay en esta iglesia y fuéramos a encontrarnos, no estaríamos así de peleados. Me imagino, quiero pensar así, y me gustaría que expresáramos eso y que lo demostráramos para que la violencia no sea el camino. Sí, Carmen, si quieres... Perdón, Francisco. No, yo comparto lo mismo, ¿no es cierto? Es que el problema del cristianismo hoy en día, ¿no es cierto? O sea, el catolicismo,
quizá la sociedad chilena también ha caído en una suerte como de indiferencia, ¿no es cierto? Que también la diferencia duele, ¿no es cierto? Una indiferencia a la religión, al otro, al hermano, a los que lo sufren. Hay una indiferencia, ¿no es cierto? Vivimos encerrados, ensimismados en sí mismos, y esa indiferencia, ¿no es cierto?, quizás hace que las mismas causas del estallido no hubiéramos dado cuenta, o que también a la vez, ¿no es cierto?, que se queme en iglesia, y en realidad, bueno, aparte de que se perdió un lugar bonito, nada más. Quizás yo creo que vivimos una sociedad de una indiferencia brutal. Sí. Yo complementaría, Francisco, que de alguna forma esa indiferencia también de alguna forma son nuevas enfermedades o pobrezas espirituales que estamos enfrentando hoy, ¿ya? De alguna forma quizás estamos con remedios antiguos, pero enfrentando enfermedades espirituales nuevas. Y ahí, de alguna forma, estamos llamados en el fondo, a hacer cultura, a dar respuestas de fe respecto a esto mismo, ¿ya? Y lo hablo como iglesia, y no como, no hablo de la jerarquía, ni de los curitas, ni de la monjita. Yo creo que hay que agruparnos a todos, con el laicado, toda la iglesia en conjunto, todos los bautizados en esto. Y ahí, de alguna forma, nos falta mucha organización, pero sobre todo nos falta mucho amor entre nosotros también. Entonces, ¿cómo nos miramos? ¿Cómo hacemos para no caer en ese desprecio al que no conozco? ¿Ya? ¿Cómo hago de que me importe solamente mi problema y apunta al cerro el que les está pasando peor que yo? De alguna forma el cristianismo tiene que ayudarnos a actuar a dar esas nuevas respuestas de fe que la gente lo necesita. La pobreza, de una forma espiritual que hay, es muy grande, y a partir de ahí viene también todo el resto de las otras cosas. Tenemos que analizarlo también como un fenómeno que nos tenemos que hacer cargo. Nos llega una pregunta de una oyente, Natalia. Ella dice, me da la impresión de que en Chile antes se tenía más respeto por el catolicismo. ¿Cómo se recupera en la sociedad para que vivamos armónicamente? ¿Cómo se puede recuperar este respeto que sí hemos visto que se está perdiendo? Wow. Yo creo que es algo muy difícil, muy difícil, que de alguna forma es una coherencia de vida entre lo que creo y lo que hago, ¿ya? Y es súper difícil porque somos seres humanos y nos vamos a equivocar, pero tenemos una herramienta muy importante que es el perdón, sabernos que, somos humanos, nos vamos a equivocar, pedir perdón y levantarse de nuevo y seguir adelante. El perdón es algo único que tiene el cristianismo, ¿no? Los otros, en general, los otros credos no lo tienen tanto, ¿ya? O lo tienen muy superficialmente. Nosotros lo tenemos como algo integral en esto. Yo creo que tenemos que aprender mucho de eso, sobre todo para dialogar con quienes piensan distinto, creen distinto, sienten distinto, tienen vivencias distintas. Yo creo que tenemos que afrontar con esas herramientas. Me parece, lamentablemente ya estamos llegando al final del programa, se nos ha hecho muy rápido, ha sido muy agradable esta conversación con ustedes, Francisco y Julio, muchas gracias, y también contigo, Carmen. Así como Natalia lo hizo en este programa, todos los que estén viendo u oyendo el programa pueden mandarnos sus preguntas o sus inquietudes a cafeconfe@pastoraluc.cl, ese es nuestro correo. El próximo programa va a ser sobre la aplicación práctica de la doctrina social de la Iglesia, así que ahí podemos seguir profundizando el tema que estamos hablando ahora de la de la tolerancia y de la libertad de expresión. Y también esta semana fue el Congreso Social organizado por la Pastoral y la Universidad Católica, así que si es que no alcanzaron a ver algún panel, los invitamos a verlo en nuestro canal de YouTube, de la Pastoral UC, o pueden ver también congresosocial.cl, pueden acceder a todo esto que se va a hablar de cambio climático, sustentabilidad, el diálogo, cómo fortalecer el diálogo entre las personas, etcétera. Está muy variado, y si quieren como seguir profundizando en este tema, muy recomendado el Congreso Social, si es que no lo alcanzaron a ver. También pueden enviar sus preguntas, agradecerle. recordamos, a cafeconfe@pastoraluc.cl, cafeconfe@pastoraluc.cl. Sí. Pueden volver a escuchar este programa, o si es que lo pescaron del final, pueden escucharlo completo en Spotify, en SoundCloud,
Café con Fe, también estamos en YouTube y también nos pueden oír en la Radio María todos los miércoles a las 18:30 horas para que nosotros los acompañemos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Julio, gracias, Francisco, gracias, Carmen. Gracias, Sofía. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Todo muy interesante. Muchas gracias también. No tenía el gusto de conocer a Francisco Tagle, así que excelente, excelente todo lo que nos enseña. Así que... No, muchas gracias a ti, Julio, por compartir también. Radio María presentó Café con Fe, un programa de Pastoral UC.